Acá vamos a ver la acción de otro antibiótico, cicloserina. Cicloserina es un antibiótico que se usa como fármaco antituberculoso, ¿verdad? De segunda línea. Ustedes que han revisado ya las nuevas recomendaciones del PCT, han visto que uno de los de segunda línea ya ha salido de circulación. ¿Cuál es? Podrían preguntarnos eso. ¿Cuál de segunda línea? Antituberculoso ya no está indicado. Es el PAS. ¿Qué es el PAS? Ácido paramino, salicílico ya está fuera. Pero cicloserina sí indicaba todavía. ¿Cuál es el inconveniente con cicloserina? Efecto adverso. ¿Cuál es el principal efecto adverso de la cicloserina? Las náuseas y los vómitos, la intolerancia gástrica. Y además que requiere una gran dosis. Pero ¿a qué nivel va a actuar la cicloserina? Ustedes saben que la L-alanina se convertía en D-alanina por acción de esta enzima, D-alanina racemasa. Y luego se generaba un enlace, un vínculo entre la D-alanina y D-alanina. Entonces acá la cicloserina va a inhibir la acción de estas enzimas, de tal forma que evita, ¿se acuerdan lo anterior? Evita que esta D-alanina se una al pentapéptido. Entonces, ¿a qué nivel va a actuar la cicloserina? Evita la unión de la D-alanina al pentapéptido, inhibiendo la enzima correspondiente. Difícilmente creo que les vayan a preguntar sobre la acción de la cicloserina, de la fosfomicina, pero sí les van a preguntar de las penicilinas, les van a preguntar de la vancomicina, preguntas clásicas. Entonces, ahí espero que se entienda muy bien cómo actúa la vancomicina y los beta-lactámicos. El transporte. Es la fase siguiente a la síntesis, el transporte. El transporte, una vez que se ha formado el pentapéptido, ¿se acuerdan? El UDP-NAN pentapéptido está formado. Se tiene que unir a una proteína transportadora de membrana. ¿Cómo se llama esa proteína? Un decapridil fosfato, más conocido como LIP-P, pero mejor conocido aún como bactoprenol. Cualquiera de estos nombres da. Llamémosle LIP-P o bactoprenol. Acá está. Entonces, este pentapéptido se une a la proteína transportadora. Y una vez que están unidos, se produce un giro de todo el compuesto, de tal forma que está ya preparado ya a nivel de la membrana para ser fosforilado. Entonces, ¿cuál es la finalidad del transporte? El pentapéptido se une al transportador, que es el bactoprenol. Y una vez que está unido, una vez que se ha formado todo ese compuesto, gira el compuesto de tal forma que está ya esperando la fosforilación. ¿Y para qué se da la fosforilación? Para formar el péptidoglicano lineal. Y es ahí donde va a actuar la vancomicina. Sigamos. El paso previo para el ensamblaje es la transglucosilación. Entonces ya tenemos acá la formación del peptidoglicano lineal mediante la polimerización de varias unidades disacáridas. Simplemente, para no confundirlos, acuérdense nada más de esto. El pentapéptido se unió al bactoprenol, gira el compuesto y está preparado ya para la polimerización. Entonces, ¿qué es la transglucosidación? Es la polimerización del pentapéptido unido a su transportador de membrana. ¿Y cuál es la finalidad de esta transglucosidación? Es que se forme el peptidoglicano lineal. Acá está la vancomicina. ¿Cómo actúa la vancomicina? Este es el pentapéptido que estamos hablando. El pentapéptido tiene un aminoácido terminal. ¿Cómo se llama? Es el D-alanil D-alanina. ¿Cuál es el antibiótico que evita que el D-alanil D-alanina se una al pentapéptido? Ya hemos visto, es cicloserina. Pero en este caso ya se unió.
está ahí el aminoácido terminal. Pero ahí empieza a actuar ya la vancomicina. ¿Qué hace la vancomicina? Se une al aminoácido terminal de tal forma que no se forma el pectiohelicano lineal. Nada más. Conclusión. ¿Cómo actúa la vancomicina? La vancomicina va a unirse al aminoácido terminal del pentapéptido, impidiendo la formación del pectiohelicano lineal. Nada más. Acá está la explicación. Y los que inhiben la transpeptidación, que es el paso siguiente, son los beta-lactámicos. Como vemos acá, para que se produzca el intercruzamiento de los pectiohelicanos lineales, se requiere la transpeptidación. Se requiere la acción de esas transpeptidasas. ¿Cómo se llama? PDP, proteínas fijadoras de penicilina. Son las transpeptidasas. No se va a producir esta elongación que es necesaria para el ensamblaje si no hay transpeptidasas. Entonces, ¿dónde actúa la penicilina o los beta-lactámicos? A este nivel. Van a inhibir la transpeptidasa de tal forma que no se da el ensamblaje, no se da la elongación y no se produce el pectiohelicano, el entrecruzamiento del pectiohelicano. Vamos a las preguntas. La penicilina actúa en las bacterias a nivel de... La penicilina es un beta-lactámico que va a actuar inhibiendo la síntesis del pectiohelicano. ¿A qué nivel? Al nivel de la última fase de la transpeptidación. La última fase que es el ensamblaje. Entonces acá la respuesta es la C. La penicilina inhibe la síntesis de la pared celular, pero podemos precisar mejor. Inhibe la síntesis de la pared celular al inhibir ¿qué? La síntesis del pectiohelicano. ¿A qué nivel? En la última fase. ¿Cómo se llama esa última fase? Se llama transpeptidación, se llama ensamblaje. ¿Y para qué sirve? Para formar para que se produzca el entrecruzamiento del pectiohelicano, que se forme la malla. ¿Qué podemos decir de las distractores? Actúan al nivel de la síntesis del DNA, deben ser las fluorquinolonas. De la síntesis de ácido fólico, deben ser las sulfas. Y de membrana celular, podrían ser la daptomicina, de repente. Podría ser el metronidazol. Membrana celular. Es la daptomicina. Seguimos. Que pertenece al grupo de los lipopéptidos. ¿Cuál de los siguientes antibióticos se asocia con mayor frecuencia a reacciones térmicas? Una pregunta de efectos secundarios. Tenemos acá dos posibilidades. Entonces veo las alternativas y me quedo con dos posibilidades de fármacos que producen con frecuencia o con cierta frecuencia toxicodermia o grado leve o de moderado para arriba. Quinolonas o beta-lactámicos. No sucede con cotrimoxazol, con eritro ni con anfenicol. Pero hablemos primero de los distractores. ¿Cuáles serían los efectos secundarios del clorfenicol? Que ya se usa poco. Me parece que se usa más en pediatría, para meningitis. Clorfenicol, aplasia medular. ¿Qué más? El síndrome del niño gris, consecuencia con clorfenicol. Parece, ¿no? Eritromicina, son efectos más bien digestivos. Eritromicina también es pregunta de examen, prolongación del QT. Cotrimoxazol. Cotrimoxazol también está en el bolo de las reacciones dérmicas. Pero entonces tenemos que decidir entre tres. Quinolonas, beta-lactámicos o cotrimoxazol. ¿Cuál les parece que produce con más frecuencia reacciones dérmicas? Que se llama toxicodermia. Son los beta-lactámicos. ¿Y cuál le sigue? Le sigue las quinolonas y después cotrimoxazol. Una cosita más antes que me olvide sobre las quinolonas. Después la vamos a revisar rapidito las quinolonas. Pero antes que me olvide. Si un paciente recetan quinolona a un adulto mayor, tiene 70 y pico años, recetan la quinolona y después le dice que le está doliendo el tendón. Tengo dificultad, me duele el tendón de Aquiles. ¿Habrá alguna relación entre las quinolonas y el tendón de Aquiles? Sí, porque se puede producir ruptura
de tendón de Aquiles en el adulto mayor. Algo más, una más que esto se ve en la práctica clínica. Tengo un paciente que está, un diabético que ha ingresado por hipoglicemia, pero tiene infección urinaria, supongamos, y se le receta fluorquinolona. Y vuelve a hacer hipoglicemia. ¿Tendría algo que ver la quinolona con esa hipoglicemia o con la recaída respecto a la hipoglicemia? Claro, la quinolona va a agravar los cuadros de hipoglicemia. Entonces están contraindicados. Bueno, es una contraindicación relativa. Nada de quinolona es un paciente que está saliendo de hipoglicemia. Al igual que decir nada de IECA, pacientes que están saliendo diabéticos de hipoglicemia. Continuamos. Estas son las penicilinas de primera generación, segunda generación. Todo empezó con las naturales, luego ya pasaron a las resistentes a las penicilinasas como oxacilina. Segunda generación ya ingresa el radical aminopenicilinas, amoxi, ampicilina, que en los 90 perdieron su efecto, su eficacia, pero a fines de los 90 y del 2000 se le agregan los inhibidores de las beta-lactamasas, con lo cual recuperan su acción. ¿Cuál es el espectro de acción de los de primera generación? Gram positivos y anaerobios. ¿Cuál es el que cubre anaerobios? Es la G-sódica. ¿Qué anaerobios? El Clostridium. Clostridium es un anaerobio gram positivo o gram negativo. Es gram positivo. ¿Es un bacilo o es un coco? Es un bacilo. Bacilo gram positivo. ¿Cuál es el coco gram positivo anaerobio? Son los equivalentes a los estreptococos. Pectococo, pectoestreptococo. Son equivalentes al estreptococo. Entonces, ya hemos repasado entonces cocos gram positivos y bacilos gram positivos anaerobios. Indicaciones: tétanos, infecciones por estafilococo aureus, pero que sean meticilino sensible. Segunda generación, ya amplía su espectro de acción para los gram negativos. Están indicados las aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasas en neumonía adquirida en la comunidad leve moderado, o también en meningitis por listeria monocitógenes. Esta meningitis por listeria monocitógenes se va a dar ¿en qué población? ¿Qué grupo de riesgo? En adultos mayores, en inmunodeprimidos. Listeria. Tercera generación, el radical carboxi. Tenemos aquí las carboxipenicilinas. Ejemplo de esto, la ticarcilina, más inhibidores de beta-lactamasa. ¿Cuáles son los inhibidores de beta-lactamasas? Tenemos el sulbactam, ácido clavulánico, el tazobactam. Estos dos últimas generaciones, la tercera y la cuarta generación, van a cubrir básicamente Pseudomonas aeruginosa. Carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas son las penicilinas llamadas antipseudomónicas. Bueno, después cubren otros agentes, pero básicamente antipseudomónicas. Están indicadas en infecciones intrahospitalarias. ¿Cuál es el problema? El problema es la dosis. Hay que darle altas dosis y el problema es el costo también. ¿Cuánto cuesta una ampolla de ampicilina sulbactam? Costará pues 60 soles. Imagínense, multipliquen por 4 o por 3, ¿cuánto van a gastar al día si el paciente no es asegurado? Cefalosporinas de primera generación, segunda generación. Primera generación para uso estrictamente parenteral, cefalotina, cefazolina. Parenteral y vía oral, cefradina. Básicamente son para gram positivos y también para E. coli sensible. ¿Cuál es la indicación, la única indicación de primera línea de las cefalosporinas de primera generación? Profilaxis preoperatoria. No hay otra. El resto, cuando se da bueno, antes se daba en sepsis, ahora es la cefalosporina de tercera. Segunda generación, cefuroxima, cefotetán, cefoxitina, que no se usa ya mucho. Cefoxitina, que de estos de segunda generación tiene la ventaja que amplían su espectro. ¿Hacia qué? Hacia Staphylococcus aureus, meticilino sensible, y también, sobre todo, la cefoxitina hacia anaerobios. Y también dicen que la cefuroxima, pero no es
de confianza. Pero básicamente son gram negativos, pero pueden cubrir también Staphylococcus aureus, pueden cubrir también y neumococo. También neumococo está indicado en neumonía adquirida en la comunidad por neumococo, cefuroxima como cefalosporina de segunda generación. La indicación, neumonía adquirida en la comunidad de grado moderado. Tercera y cuarta generación. Tercera generación, ceftriaxona, cefdinir, que es por vía oral, cefotaxima, ceftazidima. Va a cubrir gram negativos y también neumococo, la ceftriaxona. La pseudomonas, ceftazidima o cefoperazona, cualquiera de las dos. Una pregunta del examen es, si tengo un paciente con IRC ya severo, una depuración menor de 30 mililitros por minuto, ¿qué le indico? ¿Ceftazidima o le indico cefoperazona? ¿Cuál es su respuesta? Cefoperazona. Y si tuviera insuficiencia hepática severa, le indico ceftazidima. Luego tenemos, bueno, la indicación acá de la cefalosporina de tercera generación es en neumonía adquirida en la comunidad moderada en meningitis. Hay una pregunta también, vamos a ver, de meningitis, porque en meningitis se indica la asociación en realidad por neumococo, que es la causa más frecuente en todos los grupos etarios. O sea, la asociación entre ceftriaxona más vancomicina. Y luego vamos a ver cuál es en realidad, o es ceftriaxona o es vancomicina. Vamos a ver. También en sepsis, una buena combinación. ¿Cuál sería una buena combinación para sepsis? Una cefalosporina tercera más ¿qué es la asociación? Una cobertura así empírica para sepsis. Cefalosporina tercera más aminoglucosia. Muy bien, claro. Esa es la combinación de entrada, hasta esperar los cultivos. Una buena combinación. Lo de cuarta generación, cefepime, cefpiroma. Aquí ya amplía su espectro de acción para gram positivo. O sea, recupera la acción de los gram. Recupera la acción de los gram positivos. ¿Qué tal la acción de los de cuarta generación para Pseudomonas? ¿Regular o buena? Pues yo podría preguntar así, o podrían preguntar, ¿cuál es mejor para Pseudomonas? ¿Ceftazidima o cefepime? ¿O son iguales? Es mejor la ceftazidima, pero va a depender del grado de severidad, porque nunca vamos a usar, o nunca debería usarse, un solo antibiótico antiseudomónico, porque rápidamente hay resistencia. Entonces, en un contexto de un paciente que está en UCI, no voy a indicar pues ceftazidima, voy a indicar una cefalosporina de cuarta generación porque va unida a otro antiseudomónico y su espectro de acción es más amplio. Está indicado en NAC severa y en sepsis severa también. ¿Cuándo se considera sepsis severa? Cuando el paciente tiene ya hipotensión arterial o cualquier disfunción orgánica, alteración mental, está en injuria renal, etc. Hay una cefalosporina de quinta, o le dicen, entre comillas, de quinta generación. Tiene que empezar con ceftabipron, muy bien. La próxima. Le consideran, entre comillas, como la cefalosporina de quinta. ¿Y cuál es la gracia? El espectro de acción de esta ceftabipron. ¿Cuál es la gracia? Le está haciendo la competencia a la vancomicina. Ceftabipron. Pasemos a esta pregunta. Paciente con quemadura de tercer grado. Aquí me imagino si es quemadura que es una infección por Pseudomonas, siendo gram negativo, o si no, cocos gram positivos como Staphylococcus aureus o el Piógenes, el beta hemolítico del grupo A. Presenta fiebre persistente y compromiso del estado general. De las heridas se aisló, bueno, me están diciendo que es Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es el más apropiado? Bueno, pregunta clásica, ¿no? De frente buscamos ceftazidima, el resto cefaclor. Cefaclor es de segunda. Cefalotina de primera, cefoxitina de segunda que cubre anaerobios también. Y cefuroxima de segunda que cubre neumococo.
La respuesta es ceftazidima. Pero no se olviden del otro. ¿Cómo se llama el otro? Cefoperazona. Si se trata de IRC, mejor usar, IRC severo me refiero, mejor usar cefoperazona. Y si insuficiencia hepática severa, ceftazidima. Pero si vas a usar ceftazidima en un paciente que tiene IRC severo, tienes que regularlo, hay que regularlo. Esta es otra pregunta de cefalosporinas. ¿Cuál de la siguiente serie de cefalosporinas corresponde a un ordenamiento de mayor a menor espectro antibacteriano? Bueno, vamos a tomar la molestia de ver uno por uno. Bueno, entonces acá, si yo quiero hacerlo rápido, tengo que buscar, el primero debe ser o de primera o de segunda, ¿no? Acá está empezando con cefpirome, descalificado la A. El cefpirome está al final. Cefpirome, la B, no es, para que ya ni mirar lo demás. Ceftriaxona, bueno, vamos a ver. Pero es de mayor a menor. Ya, esto está bien, me estoy jugando. Entonces, no es la E. Y si comparo la E, la B con la C y la D, o es la A o es la B. Porque es cefpirome, que es de cuarta generación. Sigue ceftriaxona, cefaclor, cefalotina. O sea, de una de cuarta, tercera, de segunda y de primera. Aquí va de cuarta a segunda y luego tercera, está en desorden. La respuesta es la B. De mayor a menor. Entonces ahora podría ser este año que le pongan la de quinta, ¿no? O no le van a decir de quinta, ¿no? Le van a poner el nombre. ¿Cómo es el nombre? Hay que recordarlo. Ceftaviprol. Cuidado que ese tiene su espectro de acción mayor que la cefpiroma. Los siguientes son fármacos activos contra pseudomonas. Sí, insisten con las preguntas respecto a la pseudomona aeruginosa. Excepto, ya, Asteronan es el grupo de los monobactams, beta-lactámicos. Es el mismo espectro de acción que la micacina. Tiene el mismo espectro de acción que la micacina, la misma efectividad, pero no es nefrotóxico. Esa es la gran ventaja. Por eso cuesta más. Asteronam. Cefoperazona, que decía la cefalosporina, antipseudomónica, que se recomienda más cuando hay IRC ya severa. Ceftriaxona no es antipseudomónica. Piperacilina tazobactam. Esta del grupo de las penicilinas, ¿de qué generación es? La piperacilina. Carboxi o ureidopenicilina. Ureido, al igual que la aslocilina, al igual que la meslocilina. Y acá está unida al tazobactam. Salud. Los carbapenens, el imipenen, que cubre pseudomona y además su espectro es de amplio espectro. Va unido a la cilastatina. La cilastatina, ¿para qué sirve? Para que sea efectivo, para que no pierda su acción el imipenen. Una más. Un paciente con celulitis facial. Vean, ya nos están colocando ya la lesión. Me hace recordar esta pregunta cuando estábamos en la visita. Justo llega una paciente con celulitis facial. Y hay que ver en la celulitis facial si es que compromete la región orbitaria, porque es mucho más peligrosa. Y justo estábamos discutiendo cuál era la mejor cobertura antibiótica. Y como estábamos discutiendo y no nos poníamos de acuerdo, como yo soy democrático, opinaba el R1 y el R3 opinaban diferente. Como yo soy democrático, mejor que vamos a la literatura. ¿Y cuál es una literatura de confianza? El Sanford de antibióticos. Vamos a ver si se presenta esta situación acá. Es un paciente con celulitis facial. No me dicen si es retoorbitaria, no me dicen si es periorbitaria o si es orbitaria. La cosa es una celulitis facial. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Primero, si es celulitis facial, ¿qué germen creen que hay que cubrir? Si es facial. Coco gram positivo, Staphylococcus aureus y el piógenes. Y si es gram negativo, pseudomona. Esos tres. Y anaerobio, también puede ser, ¿no? Hay anaerobio en la piel. ¿Cuál es el anaerobio? Es el pecto estreptococo. Ya. Entonces, celulitis facial. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Me pone un metronidazol que tiene un amplio espectro para lo que es anaerobios y también para parásitos. Imipenen, que es la carbapenens, clindamicina, que tiene un amplio espectro para
cubre todos los anaerobios, sean gram positivos, gram negativos, y también cubre Staphylococcus aureus meticilino sensible. Amoxicilina con inhibidor de beta-lactamasas, que cubre Staphylococcus aureus meticilino sensible, cubre anaerobios también, pero los anaerobios gram positivos. Y claritromicina, un espectro de acción amplio que no incluye anaerobios. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues yo pensaría, bueno, entonces voy a buscar un medicamento que cubra Staphylococcus aureus, meticilino sensible, ¿ya? Y también que cubra, pues, piógenes. Ya, entonces ese sería clindamicina. Ese sería amoxicilina. Cubre Staphylococcus aureus, meticilino sensible, cubre el piógenes también, e incluso cubre anaerobios. Entonces, acá yo tengo que metronidazol está fuera, solamente anaerobios. Claritromicina no es de confianza para Staphylococcus aureus. Me quedo con 3. De aquí estos 3 tengo que decir, o mipenen, o clindamicina, o amoxicilina con inhibidor de beta-lactamasa. A ver, ¿qué marcarían? Porque si le dijeran que es una celulitis orbitaria, ¿estaría ahí la respuesta? No, sería de frente vancomicina. Si fuera periorbitaria, ¿cuál sería la alternativa? ¿Está ahí la respuesta? Dicen, no sé, ustedes depende cómo lo aplican, que primero clinda y después banco. Pero va a depender de qué persona estamos tratando. Porque si es una persona que tiene enfermedad de fondo, yo pensaría que de frente hay que darle vancomicina. Pero el orden es ese. Si es orbitaria, primero banco. Y si es periorbitaria, primero clinda. Y si es facial, es imipenem. Incluso imipenem asociado a clindamicina. Pero imipenem solo, suficiente. Vancomicina. Cuando hablamos de vancomicina, estamos hablando de una acción básicamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero vancomicina no solamente cubre Staphylococcus aureus, sino también va a cubrir estreptococo. ¿Y cuál es el estreptococo que nos interesa? Es el enterococo. Tened presente que vancomicina cubre enterococo. Puede ser sola o asociada a aminoglucósidos. Y ahí estamos hablando de tratamiento de endocarditis. También en colitis por colitis pseudomembranosa, por Clostridium difficile. Pero, como estaba hablando Raúl Montalvo, actualmente, ¿cuál es la indicación? Se le dicen paciente con colitis pseudomembranosa. Y tienen ahí 2 alternativas respecto al tratamiento. Por un lado, metronidazol y por otro lado, vancomicina. ¿Cuál eligen? Actualmente, 2012. ¿Banco oral o metronidazol? Van a elegir metronidazol, porque ya se ha incrementado la resistencia a vancomicina. Bueno, entonces uno lo aprende eso, uno de memoria. Ya sé, tengo un caso, y de cuando en cuando aparecen casos de colitis pseudomembranosa en las salas de medicina, como el otro día. Me dijeron, el cuadro de un paciente que está recibiendo beta-lactámicos y hace diarrea acuosa y después con sangre. Y era lúpica, una paciente lúpica. Entonces, el diagnóstico clínico era de colitis pseudomembranosa. Ya, ¿cuál es la indicación? Metronidazol. Ya, pero la siguiente pregunta es, ¿qué? ¿Vía oral o vía parenteral? ¿Qué dirían ustedes? ¿Vía oral o vía parenteral? ¿Cuál sería mejor? ¿Vía oral o vía parenteral? Qué buena pregunta, porque me hizo pensar y revisar, porque no había manejado hasta entonces casos de colitis pseudomembranosa. La indicación es oral, en la medida de lo posible. Si el paciente acepta la dosis oral, es mejor, por las razones obvias. Pero si no se puede ya, vía parenteral. Infección del sistema nervioso por neumococo. Justo ahí lo que queremos discutir después a raíz de una pregunta, si es o banco solo o ceftriaxona, porque la indicación es ceftriaxona más banco. ¿O es que puedo dar ceftriaxona sola
o puedo dar banco sola. Profilaxis endocarditis, infecciones por estafilococo meticilino resistente. Síndrome del hombre rojo. ¿Cuál es la causa? Acá es una pregunta de efectos secundarios. Acá la respuesta es fácil, es vancomicina. ¿Y por qué se produce el síndrome del hombre rojo? Porque hay una secreción excesiva de histamina. ¿Y cuál es la célula que produce histamina? Son los mastocitos. Revisemos entonces los efectos adversos de todos estos antibióticos. Vancomicina, síndrome del hombre rojo. Pero, ¿todos los pacientes harán? No. Los pacientes donde se administra con demasiada rapidez la vancomicina. Entonces la vancomicina tiene que estar diluida, hay que darle en Volutrol y por lo menos 1 gramo en 1 hora. Hay que tomarse la molestia de indicar eso en 1 hora para evitar esto del síndrome del hombre rojo. ¿Qué otro efecto adverso de la vancomicina? Es la nefrotoxicidad. La amicacina, del grupo de los aminoglucósidos. ¿Qué efectos adversos? La nefrotoxicidad, la ototoxicidad. ¿Y qué más? Falta ahí uno más. Aminoglucósidos, 3 efectos colaterales, secundarios, que hay que tener en cuenta. Renal, por eso que después del 7º día ya hay que hacerle dosaje de creatinina sérica, si es que pretendes llegar hasta 10 días. Ototoxicidad, que va a depender de la velocidad, por eso hay que diluirla y dar por Volutrol, por lo menos en 1 hora, si es que no quieres que el paciente quede sordo. Y la tercera es cuando yo pregunto, ¿tienes un paciente con miastenia gravis? ¿Le indicarías aminoglucósido? La respuesta es no. Y ahí está el otro efecto. ¿Cuál es el otro efecto de la amicacina? Es el bloqueo neuromuscular. Clindamicina, colitis pseudomembranosa, daño hepatocelular, estretomicina, igual que los aminoglucósidos, rifampicina, como antituberculoso, la que produce orina de color anaranjado, ¿qué más? Colestasis biliar intrahepática, hepatotoxicidad, entre otros. Entonces la respuesta aquí es vancomicina. Astronan del grupo de los monobactans, como le decía, efecto similar a un aminoglucósido, tiene acción contra gram negativos y también básicamente contra la pseudomonas aeruginosa. Pero eso se usa como un antipseudomónico y el efecto tóxico a nivel renal es mínimo. Los carbapenems son los antibióticos que tienen el mayor espectro de acción, tienen un efecto contra gram positivos y gram negativos, tanto aerobios como anaerobios. A propósito de esto, no les vayan a sorprender sobre anaerobios, porque siempre pregunto y no contestan. No me refiero acá, sino en las visitas. Anaerobios, ya hemos identificado bacilo gram positivo, ejemplo, Clostridium. Bacilo, coco gram positivo, los pectococo, pectostreptococo, listo. Bacilos gram negativos, bacteroides, fusobacterium, no hay problema. El problema está en cocos gram negativos. A ver quién me dice. Un coco gram negativo anaerobio. Es la Bellonella, no se olviden. Si yo fuera profesor de nada de salud, pondría esa pregunta. En el grupo del 20% de preguntas difíciles. ¿Cómo actúan los...? Ya, entonces dejamos de lado los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Ahora vamos a ver los que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos. A nivel de las topoisomerasas, las topoisomerasas incluyen la DNA girasa. Cuando dice, vamos a precisar aquí porque puede llevar a una confusión. Antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Muy bien. Se dividen en 2 grupos. Los que inhiben a la topoisomerasa 2 y los que inhiben a la RNA polimerasa. A su vez, los que inhiben la topoisomerasa 2 pueden inhibir ¿qué? ¿A qué se refiere la topoisomerasa 2? A la DNA girasa y a la topoisomerasa 4 en romano, por si acaso. No hay que confundir, no hay que pensar que topoisomerasa 2, después de la 2 viene la 4, no. Sino que la topoisomerasa 2 incluye DNA girasa
e incluye topoisomerasa 4 en romanos. Y a este nivel de la DNA girasa y de la topoisomerasa 4 va a actuar las quinolonas, las fluorquinolonas. Ahí tiene una mnemotecnia para que no se olviden que quina es tan fuerte que hace girar hasta el DNA de su rival. No se olviden, quinolonas, DNA. Pero la pregunta va mucho más allá, porque le pueden preguntar no mencionando la DNA girasa. Le pueden decir, ¿cuál es el antibiótico que inhibe a la topoisomerasa 4? Son las fluorquinolonas. O les pueden preguntar, como vamos a ver después, ¿cuál es el antibiótico que inhibe a las topoisomerasas? Así en general, son las quinolonas. Y una pregunta que puede ser ya difícil. Ustedes saben que las fluorquinolonas de tercera generación van a cubrir también gram positivos. Ya, vamos a hablar de la ciprofloxacina por un lado y de la levofloxacina por otro lado. Ya. Entonces, la pregunta es, la ciprofloxacina tiene su espectro de acción básicamente para gram negativos. ¿Por qué? Porque inhibe la DNA girasa o la topoisomerasa 4. Es porque inhibe la DNA girasa. O sea, la inhibición de la DNA girasa, ¿qué propiedad le da? De ser eficaz contra los gram negativos. Ya le dije la respuesta del otro. Y la levofloxacina es eficaz contra gram positivos porque inhibe ¿a qué? A la topoisomerasa 4. Podría ser una bonita pregunta. Repito, las de tercera generación, segunda generación, ciprofloxacino, actúan bien contra los gram negativos. ¿Por qué? Porque inhiben a la DNA girasa. Y las de tercera y cuarta generación actúan muy bien contra los gram positivos porque inhiben a la topoisomerasa 4. La RNA polimerasa está inhibida por las rifamicinas, por la rifampicina. Aquí tenemos la inhibición de la síntesis del DNA bicatenario al inhibir la unidad A de la DNA girasa. O sea, hay alguna información más de la DNA girasa, la unidad A, pero eso ya no interesa. Basta que sea DNA girasa. Y que todo eso es parte de ¿qué? De la topoisomerasa 2. Pero también la topoisomerasa 2 incluye la topoisomerasa 4. La DNA girasa se encarga de la duplicación del DNA, es decir, del desenrollado del DNA. ¿De qué se encarga la DNA girasa? De desenrollar el DNA. ¿Y de qué se encarga el topoisomerasa? De dividir las nuevas células que se están formando. Separar la parte replicada del DNA. O sea, el nuevo DNA que se replica lo va separando. Esa es la acción del DNA girasa y la acción de la topoisomerasa 4. Indique cuál de los fármacos que se nombran actúan inhibiendo la DNA polimerasa. Entonces, pregunta fácil. DNA polimerasa es la fluorquinolona. Esto lo preguntan tanto en el Salud, en el ENAM y en el recintado médico. Pues en el recintado médico les preguntan de otra forma. Ya no les ponen DNA. Al recintado médico les ponen topoisomerasa. Entonces la respuesta, en este caso, es ninguna de las anteriores. Las respuestas son las fluorquinolonas. Antibiótico que actúa, esta es una pregunta del recintado médico. Antibiótico que actúa uniéndose a topoisomerasas. ¿Podrían contestarla? Sí, claro. Esas son las fluorquinolonas. Inhiben las topoisomerasas. No se olviden que hay preguntas en el recintado médico que las he encontrado en el examen de salud. El año pasado, por ejemplo, yo le aconsejé a los que iban a postular del residentado que revisaran las preguntas de salud. Y los que han revisado las preguntas de salud han encontrado como 10 a 15 preguntas de salud de los últimos 3-4 años, 2 años diría, en el residentado médico. Antibiótico que actúa, bueno, la respuesta es quinolonas. Y de acá, los cefalosporinas beta-lactámicos son, ¿cómo actúan? Inhibiendo la síntesis de la pared, inhibiéndose la formación de peptidolicano. Listo. Las quinolonas inhiben las topoisomerasas, la DNA girasa y la topoisomerasa 4. Vamos a las dos últimas.
No pasemos sin antes revisar estas dos últimas, los macrólidos y las glicilciclinas. ¿Cómo van a actuar? Van a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas, que es su unidad 30 y su unidad 50. Identifiquen, ¿cuál inhibe la unidad 30, cuál inhibe la unidad 50? Macrólidos 50 y glicilciclinas, que es un derivado de las tetraciclinas que produce menos resistencia, es de la unidad 30S. ¿Cuáles otros antibióticos conocen de la unidad 30S? Hay una mnemotecnia que dice Lady Glycine, esta es la glicina. Amino me des teta. Amino es aminoglicósidos. Teta es tetraciclina. Lady glicilciclina. Aminoglucósidos, me des teta. Tetraciclina. Ya tengo 30. Es la unidad 30. Y macróleos, ahí utilizan esto, lo que dio el doctor Montalvo, las Macolins. Pero yo tengo otra. Acá está el elmo, es estreptograminas, L, lincosamidas, M macróleos, y O es la oxazolidonas. Estas son las quinolonas. Primera generación, segunda, tercera y cuarta que la hemos visto. Vamos de frente a la tercera generación. Levofloxacino, por vía oral, por vía parenteral. La gracia de este antibiótico es que también está el sparfloxacino, pero básicamente se usa levofloxacino. Amplía su espectro de acción contra bacterias gram positivas. ¿Y por qué? Porque va a actuar inhibiendo a la topoisomerasa 4 en romanos. Cuarta generación es la moxifloxacina. Está gatifloxacino, etc. Moxifloxacino. Se menciona que tiene un efecto contra anaerobios, pero no es de confianza para anaerobios la de cuarta generación. Esto es lo que le decía. Inhibición de la síntesis de proteínas. Tenemos dos grupos. Estas unidades, ¿de qué son? Son unidades de la 70S. Por un lado 30S y por otro lado 50S. Vamos a ver. 30S, glicilciclinas, aminoglucósidos y tetraciclinas. 50S, estreptograminas, lincosamidas, macrólidos y oxazolidinonas. Estas oxazolidinonas, ¿qué cubren? ¿Qué tipo de microorganismos? Alternativas, ya. Cubre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus o anaerobios. Cubre Staphylococcus aureus, meticilino sensible, es una alternativa de la vancomicina. Cuando ustedes encuentran una Staphylococcus aureus meticilino sensible, van a indicar vancomicina. Si no hay banco, teicoplanina. Si no hay teicoplanina o no se puede usar vancomicina, no se puede indicar vancomicina, la alternativa es oxazolidinonas, que incluso por vía oral tiene una buena disponibilidad. Y si no hay oxazolidinonas, las daptomicinas. Y si no hay daptomicina, la ceftabiprol. Estas son las mnemotecnias. Elmo. En los 50 Fleming descubrió a Elmo, el monstruo de los antibióticos. Su unidad 50, Elmo, estreptograminas, lincosamidas, macrólidos y oxalidinonas. Lady Glyci, aminomedes teta, ya tengo 30 años. Estas son mnemotecnias decentes. Aminoglucósidos. Tienen acá su efecto principal es sobre gran negativo sobre Pseudomonas aeruginosa. Los efectos colaterales secundarios, nefrotoxicidad, ototoxicidad y además hay que agregar aquí bloqueo neuromuscular. La desventaja, hay una pregunta acá, una reflexión en todo caso. Antes hemos dicho, si tengo un paciente con neumonía intrahospitalaria, ¿cuál es mi cobertura antibiótica? Empírica, darle ceftazidima más aminoglucósido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué encuentro? Que la llegada, la concentración en la secreción bronquial es mínima. Entonces, ¿por qué le doy aminoglucósido a un paciente con neumonía intrahospitalaria?
¿Está mal entonces? No, no está mal. ¿Por qué no está mal? ¿Por qué? Porque se aprovecha el sinergismo. Porque los aminoglucósidos potencian a los beta-lactámicos. Por eso se usa. No tanto porque llegue bien a la secreción bronquial.